salud y algo más. Y en el marco del Día de la Cero Discriminación estará con nosotros Mariana Hernández, psicólogo, para hablar sobre los efectos que tiene esta discriminación en la salud mental. Joalis Fernández, especialista en materno-infantil, también nos visita para hablar sobre las vacunas contra el COVID-19 en la etapa gestacional. Yosemari Afonso, odontólogo, también nos acompaña para hablar sobre la higiene bucal y sobre todo lo que no nos enseñaron. ¿Cuántas veces al día debemos cepillarnos? ¿Qué técnica utilizar? ¿Qué pasta dental debemos aplicar? Y todo lo relacionado. Vanessa Charmonix, de terapeuta holística, también estará en el programa para hablar sobre la importancia que tienen las limpiezas energéticas para atacar las energías nocivas. Hola, hola, feliz lunes, inicio de mes. Para mí es un gran placer, en nombre de todo nuestro maravilloso equipo de producción, saludarlos a esta hora en compañía, por supuesto, de todos nuestros especialistas para seguir aportando información en materia de salud. Recuerden que estamos en vivo y usted puede interactuar con nosotros a través de nuestros puntos de contacto, @salud de algo más de piso y 0414-187-9364. Comenzamos nuestro programa del día de hoy con Mariana Hernández, psicólogo. Muy buenos días, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá con ustedes. Vamos a hablar justamente sobre la discriminación, y es que hoy se conmemora el Día de la Cero Discriminación. A veces es difícil tener que lidiar con esas personas que frecuentemente se la pasan discriminando a una u otras personas por la forma de pensar, por la religión, por el género que quizás la persona va por ahí dirigida. Pero cuando hablamos de la discriminación, o sea, ¿qué es lo que engloba todo esto? Mira, cuando hablamos de la discriminación estamos hablando de un acto que lamentablemente es bastante común por una falta de conciencia de lo que es la empatía y ponerse en lugar del otro, que es algo que parece básico, pero al final del día se requiere un poquito más de conciencia para entender que nuestra posición no siempre es la de los demás y que los demás también tienen sentir, tienen sentimientos y no siempre tienen la capacidad de expresarlos. Capaz no tienen la capacidad de decir, oye, ese comentario que estás haciendo me hace sentir mal. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa empatía y esa conciencia para saber cuándo las palabras que decimos son hirientes para los demás. Y pasa muchísimo hasta en las mejores familias donde ciertos participantes no se hablan o tienen como que ese alejamiento porque, bueno, tú piensas, no compartimos la misma religión, o porque, bueno, tú eres de un partido político y yo soy de otro, o porque pensamos totalmente diferente. Pero ¿cuáles son esos efectos que tiene la discriminación en la salud mental y que es súper importante? Es súper importante mencionarlo también porque la discriminación efectivamente tiene efectos en la salud mental, como cualquier tipo de palabra fuerte, hiriente, sobre todo cuando hablamos de la autoestima. Cuando estamos recibiendo comentarios degradantes, denigrantes constantemente, por ejemplo en el caso de los niños, ellos crecen con un trauma de, oye, cuando yo estaba creciendo recuerdo que me decían gordita. De repente ya en la adolescencia desarrollo un trastorno alimenticio. Entonces sí, fíjate cómo si las palabras tienen efectos. Las palabras pueden causar a largo plazo efectos bastante significativos en lo que es la salud mental. Las personas necesitan terapia usualmente para abordar los problemas de autoestima que, bueno, se pueden generar. No lo hacen porque lamentablemente la terapia todavía sigue siendo un estigma social. Hablar de salud mental es un estigma y, bueno, gracias a Dios tenemos estos espacios también para hablar de la importancia de la salud mental. ¿Cuáles son esos grupos que actualmente son más discriminados y de los que podríamos hablar? Cuando hablamos de los grupos que suelen ser más discriminados, estamos hablando de las minorías sociales, por ejemplo, las personas de talla grande, las personas de color, las personas que tienen cierta orientación sexual que no es la heterosexualidad. Fíjate, siempre son las minorías. Las personas les cuesta empatizar con lo que no se identifican. Sí. Entonces, fíjate, siempre suelen ser estas minorías sociales las que se ven más afectadas. También es importante hablar sobre esa conciencia
que no existe, pero que debería crearse desde edad temprana y sobre todo en los colegios, porque la discriminación tiene relación con el bullying. Y cuántos niños actualmente no se burlan porque, bueno, mira, mira lo que traje yo, mira el teléfono que tengo yo, o mira, mi papá trabaja esto, pero tu mamá tiene, o sea, es difícil tener que lidiar con eso, pero hay que crear conciencia. Absolutamente. Y por ejemplo, en Venezuela pasa un fenómeno bien particular, que es el fenómeno del chalequeo, que está un poquito normalizado. Sí. O sea, fíjate cómo los niños se pueden burlar de los otros, decir, mira, tú eres un gordito, tú eres esto, y está tan normalizado que al final del día realmente no hay una conciencia. Entonces yo creo que sí se debería implementar desde edades tempranas en los colegios programas de concientización de lo que es el bullying y de los efectos que efectivamente tiene la salud mental de los compañeros para evitar tragedias a más adelante. Claro. ¿Qué se le puede decir a los padres, algún mensaje en específico, y a aquellas personas que, como tú lo decías, siempre son las que arman ese chalequeo o les gusta meterse frecuentemente con el compañero de trabajo, con el compañero, con el vecino, y esto crea como que cierta molestia? Sí, efectivamente. Bueno, el mensaje a los padres vendría siendo, estén muy pendientes de la actividad que tienen sus hijos, particularmente en las redes sociales. Los niños actualmente tienen acceso a Instagram, a Twitter, a TikTok, que está actualmente bastante en boga, y los niños, digamos, no tienen esta conciencia para saber que los comentarios que realizan pueden ser hirientes para otros niños. Entonces, tener esa vigilancia, quizás sin ahogar al niño, pero sí estar pendiente, preguntarle, oye, ¿qué aplicaciones estás utilizando? ¿A qué personas estás siguiendo? No está de más, y de esa manera también ir orientando al niño desde edades tempranas. Recuerda que lo que tú dices tiene un efecto en tu compañero, recuerda que tus palabras le pueden herir al otro. O sea, crearle una conciencia y esa responsabilidad desde edad temprana, que las palabras que utilizan pueden tener efectos importantes en las otras personas. ¿Cuáles son esos efectos? Y me gustaría que lo mencionaras, que puede tener sobre las otras personas, pero a su vez esa persona que a veces se le reprende y se le dice, mira, no te metas con esta otra, y como que, no sé, no les importa. Mira, fíjate, lo principal que vemos, por ejemplo, es un problema de autoestima. ¿Por qué? Porque ya yo estoy basando quién yo soy, mi autoimagen, en comentarios externos que me hicieron otras personas. Entonces, capaz yo creía que yo era una persona muy linda, pero yo llego a ver mis comentarios en mi red social y veo que me dicen fea, veo que me dicen gorda, veo que me dicen tienes los dientes así, una cantidad de cosas, y eso puede generar que yo esté haciendo una distorsión de mi propia autoimagen y de mi propia autoestima. Entonces allí, fíjate, la persona puede decir, bueno, entonces quizás yo no soy la persona que pensaba. Entonces eso se puede distorsionar de una manera que incluso puede necesitar terapia más adelante. Eso por un lado. También hay un efecto dominó que gracias a Dios no ocurre siempre, pero sí se ve bastante en terapia, que es la víctima luego más adelante se convierte en victimario. Es decir, de una manera para yo afrontar mi trauma de haber sido agredido, entonces yo intento, digamos, proyectar en otras personas ese dolor que llevo por dentro. Entonces creamos una cadena de violencia y de agresividad bastante importante. Como te digo, gracias a Dios no ocurre tanto, no es el común denominador, pero sin embargo se ve bastante, sobre todo en los adolescentes. Claro. Y es importante la asistencia a un especialista, a un médico, a un psicólogo que pueda brindar esas herramientas. Pero ¿cuándo asistir? ¿Cuántos esos signos de alarma? Importante que lo menciones para que las personas tomen conciencia, porque a veces creemos que, bueno, el consejo de la amiga no importa, yo me meto en Google y busco la mejor recomendación de lo que puedo hacer, pero esto puede traer efectos secundarios en la persona. Es correcto. Cuando nosotros nos sentimos discriminados, cuando sentimos que estamos teniendo efectos sobre nuestra propia conducta, cuando capaz ya no estamos tan seguros de nosotros mismos, nos cuestionamos a nosotros mismos, yo creo que este es el momento de decir, bueno, quizás necesito herramientas terapéuticas, quizás necesito el acompañamiento psicológico de una persona profesional en el área que me pueda orientar sobre cómo fortalecer mi autoestima y quizás volver a surgir, que es tan importante, y quitar un poco el estigma de lo que es el psicólogo, porque es un acompañamiento más, al igual que el médico cuando nos sentimos mal. Claro, y muchas personas le temen y dicen, no importa, yo soluciono, pero el psicólogo es el que te puede ayudar a detectar y ver qué arrastra también esa persona, porque una persona que le gusta discriminar frecuentemente, ya vamos a revisarte, que de dónde vienes tú, cuál es de dónde viene tu vida. Por supuesto, y por ejemplo en el caso de los padres, unas señales que deberían estar, digamos, pendientes, si por ejemplo el niño cambia su manera de comer, si ya no tiene apetito, si no está durmiendo, si dice no quiero ir a
a clase, si huye a las clases, si hay algo que pareciera a lo cual está huyendo o tiene miedo, eso es una señal de alerta. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué ocurrió en ese contexto que te está haciendo huir de allí? Capaz está sufriendo bullying en el colegio y no es capaz de expresarlo con las palabras correctas. Claro, o por ejemplo, papá, quiero estos zapatos o quiero un mejor teléfono porque es que mi amiguito entonces me dice que ese teléfono, toma la foto. Porque quiere pertenecer también. Entonces esos pequeños cambios conductuales son una señal de alarma y es importante que los padres estén muy pendientes y no normalizarlos como parte de la conducta del chico. Y sí es necesario, importante actualmente romper con esa discriminación y crear conciencia. Muchísimas gracias por acompamarnos. Gracias. Y por favor nos puedes dejar tus puntos de contacto y además las redes sociales. Por supuesto, me pueden conseguir por Instagram en @psiclinica.mb, B de Venezuela, @psiclinica.mb. Muchísimas gracias. Okay. Amigos, nos corresponde marcar nuestra primera pausa. Recuerden, dudas, preguntas, el 0414-187-9364, @salud y algo más de piso y unos minuticos, pero al regreso estará con nosotros de la doctora Yoalice Fernández, especialista en materno infantil, y vamos a estar hablando sobre las vacunas contra el COVID-19 en la etapa gestacional. Salud y algo más.